Gloria al eterno Yeshua de Nazaret. Amén. Gloria a Él. Bueno, mis amados hermanos, el Señor, nuestro Dios, nuestro eterno, nuestro Elohim, Él vino aquí a esta tierra y murió por nosotros. Vino a este evento. Pero ahorita voy a explicarles algo, porque yo sé que ustedes por allá dicen de que Dios no puede morir jamás. Pero Él vino aquí en carne, entonces Él debía de pasar esto que nosotros obviamente un día hemos de pasar. Amén. Entonces le damos la gloria y la honra a Él, porque Él es el único que se la merece toda. Amén, mis amados hermanos. Entonces a todos los que están escuchando en esta hora por transmisión, yo voy a explicarles esto. Que el Eterno les bendiga y les guarde a todos ustedes y a todos los hermanos también que están aquí en esta hora. Que el Eterno los bendiga y los guarde a todos. Amén. Este es el ser más perfecto. Amén. El creado. Él ha creado todo. Él ha creado todo, mis amados. Lo que existe, el nombre que trajo fue y es. Fue y es, mis amados. Yeshua, el Todopoderoso. Ese es el nombre que Él trajo. Él es nuestro Elohim, es nuestro Padre, es nuestro Eterno. El más grande, mis amados. Nada de lo que Él ha creado es más grande que Él. Nada de lo que Él ha creado es más grande que Él. Mis amados, pregunta: ¿será que la muerte puede sostener al que Él le ha creado, al que Él la ha creado? Yo creo de que no. La muerte no puede ser más grande que al que ha creado la muerte y ha creado todas las demás cosas, mis amados hermanos. Y por la misma razón digo esto: la muerte física es un evento, mis amados hermanos, es un evento, porque usted que me está escuchando en esta hora, si fallece hoy, o yo que estoy hablándoles aquí, si yo fallezco hoy, no voy a dejar de existir. Yo seguiré existiendo. Ya en carne no, porque ya falleció nuestra carne, pero en el espíritu voy a vivir por toda la eternidad, mis amados hermanos. Y hay en la Biblia que nos dicen que van a morir por toda la eternidad, de condenación por toda la eternidad, mis amados. ¿Será que si usted y yo fallecemos, vamos a dejar de existir? No. ¿O quedamos para condenación? ¿O quedamos para condenación o salvación? Sea que tengamos vida espiritual por toda la eternidad, o muerte espiritual por toda la eternidad. Y estoy hablando de todos los humanos, que fuimos creados un día por aquel ser más grande, el Todopoderoso, llamado Yeshua de Nazaret. Mire, nos está hablando el Eterno. La muerte física no es dejar de existir. Gloria le doy al Eterno y sabio Yeshua. La muerte física no es dejar de existir. Por esa misma razón el Eterno, que estuvo aquí físicamente, vino aquí, derramó su sangre para con usted y para conmigo, mis amados. Él mismo llegó y falleció aquí carnalmente, pero Él, como volvió a tomar su forma, bajó a los infiernos, predicó, pero ni el infierno ni la muerte aún puede sostenerlo a Él.
Eso es lo que nosotros hoy día estamos predicando, de que el Señor vino aquí a esta tierra y murió. No podemos dividirlo, no podemos tenerlos en tres, mis hermanos. No podemos ser nosotros unas personas apáticas a la palabra que Él realmente nos tiene para nosotros revelada, mis amados hermanos. Bueno, esto ha sido una explicación que yo he dado en esta hora. Vamos ahorita a hacer la oración para pasarles aquí al predicador de la palabra del Eterno. Amén. Gloria le damos a Él, al Santo Yeshua. Amado y eterno Yeshua, te damos muchas gracias, oh Padre Santo, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú nos enseñas, oh Dios Padre. Por todo sabemos de que estas cosas que estamos haciendo en esta hora, oh Padre Santo, sabemos de que son difíciles, son duras, oh Dios de los cielos, pero nosotros no debemos de agachar la cabeza, nosotros no debemos de seguir allí abajo, no, Padre Santo, debemos de seguir adelante para que un día seamos uno de los escogidos, como tú dices en tu santa palabra, oh Padre Santo, en tu santo nombre, y heredaremos el reino de los cielos. Esta salvación no es tan fácil, esta salvación no es fácil, mis amados hermanos, esta salvación es difícil, pero con la ayuda del Eterno nosotros vamos a llegar al reino de los cielos. Amén. Gloria le damos a Él y vamos a hacer, aquí vamos a pasarles aquí a nuestro hermano Giovanni, que es el expositor de tu santa e inmutable palabra, oh Padre Santo. En el nombre del Señor Yeshua, amén y amén. El hermano Giovanni con nosotros. Amén, Señor, bendito. Gracias, hermano. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Le damos un cordial saludo a los hermanos que nos están viendo por transmisión y aquí en el barrio de aquí de la Ciudadela, Buenaventura. La gente un poco parrandera, tienen un escándalo ahí que no dejan escuchar bien la palabra, pero bueno, bendito sea el Señor. Hay que predicar. Amén. Así nos pongan el pie en el cuello. Así es. Amén, amén. Así nos estén matando, lo que sea, uno tiene que predicar la palabra. Amén. Amén, amén. Entonces los hermanos nos disculpan por la bulla que hay. Amén. Hoy vamos a predicar y a seguir predicando lo que es nuestro Señor Yeshua, la vida eterna, la resurrección. Amén. Amén. Vamos a leer el capítulo de Ezequiel 1:26 y de ahí nos vamos a Apocalipsis. Amén. Capítulo Ezequiel 1:26. Capítulo de Ezequiel 1:26. Ezequiel 1:26 dice así. Dice así: y sobre la expansión había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía un hijo de Adán sentado en él. Amén. Bueno, como vemos, gracias Señor te damos. Todos sabemos por las escrituras que en el cielo hay un solo trono, un solo trono alto y sublime, que se llama el trono de la gracia. Amén. Y en el trono de la gracia solamente se sienta uno solo, que es el Creador, nuestro gran Dios, Yeshua, nuestro Padre Creador. Ya no hay 3 tronos, ni 2 tronos, ni 5 tronos allá en el cielo. Nada más hay un solo trono, que es el trono de la gracia, un trono que parece llama de fuego, y uno solo se sienta ahí. Pero en todo el capítulo 1 de Ezequiel se muestra que Ezequiel vio que del horizonte veía
un viento tempestuoso que venía, pero envuelto en llama, unas nubes. Dice que veían 4 querubines que tenían alas extendidas hacia arriba, y sobre esas alas extendidas había especie como un cielo, un mar de cristal, y sobre ese cielo estaba el trono grande y sublime, y sobre ese trono está Dios sentado, nuestro Señor Yeshua. O sea, lo que vio Ezequiel, algo así parecido como antiguamente los reyes habían esclavos, los reyes tenían esclavos y utilizaban a los esclavos para llevar a los reyes sobre sus hombres. Entonces los esclavos los llevaban a un trono y el rey iba sobre ese trono sentado. Bueno, lo de Ezequiel es igual. ¿Quiénes eran los querubines? Eran que llevaban ese cielo encima sobre sus alas, y estaba ese trono, y ahí estaba Dios sobre el trono. Y también hay que yo siempre oigo a los evangélicos, ya, a nuestros hermanos evangélicos, que dicen que el Señor Yeshua dejó su trono de gloria para venir a morir, ya, que descendió de su trono de gloria, aleluya, ¿verdad? Porque ¿de dónde va a descender él? Él desciende del medio del trono de gloria, que ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis. Entonces él desciende, Dios, el Padre eterno, Yeshua, él desciende del medio del trono alto y sublime, del trono de la gracia desciende él. Y la mayoría de los evangélicos, pastores, curas, testigos, todos dicen que él descendió del trono, del trono, ya, y vino a morir por nosotros. Pero analicemos algo. Hoy en día casi todos los pastores para ser pastor, no llegaron del mundo siendo pastores, no, eran pecadores, ya, pecadores que se arrepintieron, se lavaron con la sangre del Señor y se bautizaron, y después tenían que buscar el Espíritu Santo. Pero ellos, ¿cómo comenzaron? Ellos comenzaron sentándose en una banca, ya, no es que llegaron, venga, acepta al Señor Yeshua como tu único y tu suficiente Salvador. Sí, yo lo acepto. Bueno, siéntate aquí a predicar enseguida, eres el pastor. No, Señor. Esos primero empiezan desde abajito, ¿ya? Y no todos llegan a ser pastor, ¿ya? Todos llegan de abajo. Empiezan a barrer las bancas, barrer las sillas, cuidar esto, hasta llegar a ser pastor, si es llamado por Dios. Entonces vemos que los pastores han ido ascendiendo primero, y eso es en todas partes, en los hospitales, cuando van a trabajar, los van subiendo, los van ascendiendo los profesionales, en los bancos van ascendiendo de puestos, en el ejército también van ascendiendo de puestos, hasta llegar a generales, y estudian, y hacen estudios para llegar hasta arriba. Hay unos que le dicen los héroes, que los van ascendiendo y les dan su medalla. En todas partes, en todas las empresas sucede eso, y hasta en las iglesias y en todas instituciones, ya se va subiendo de grado. Pero cuando se ha visto que, por ejemplo, que un gerente lo bajan, ¿cómo es decir? A alguien que empiece de arriba directamente, lo bajen y después lo bajen y lo bajen abajo? No, si es que lo expulsan, lo expulsan. Si un gerente hizo algo malo, lo expulsan, ya le quitan el cargo, lo bajan del trono. Los mismos pastores, si pecan, también lo bajan del trono, también. Todos los pastores que pecan lo bajan del trono. Ya no vuelven más a ser pastores, es para afuera, eliminado. Ya no se sientan en el trono. El diablo también estaba allá arriba, y él también tenía su lugar privilegiado allá, pero empezó a hacer lo malo para afuera también, no, para afuera. Todo el que va haciendo malo, para afuera. Todo el que está arriba y hace lo malo, para abajo, para afuera. Bueno, y el Señor Yeshua viene de su trono, desde lo alto, de su medio del trono, y desciende. Y Él predica el Evangelio, da la vida por sus ovejas. Amén. Él da la vida por sus ovejas, muere por sus ovejas, predica el Evangelio. Amén. Da la vida por el mundo. Dice, yo he vencido al mundo. Amén. A muchos lo blasfemaron contra él, contra el Señor Yeshua, y le decían que era blasfemo,
que tenía demonios, pero no sabían quién era él. Ya, bueno, resulta ser que nuestro Señor, Él muere por la humanidad. Lo crucifican y todo el mundo sabe, y los cristianos y pastores, que Él dio la vida por la humanidad. Hizo algo que nadie pudo hacer. Ya, algo glorioso. Ya, que se merece todo. Ya. Pero resulta ser, si él desciende del trono, como dicen muchos pastores y es cristiano, no, que Él descendió del trono, dejó su trono de gloria. Bueno, pero entonces, si Él desciende de su trono de gloria, yo lo que veo, que los hombres lo están bajando de ese puesto. Ya no le están dando ese puesto cuando fue para el cielo. Se lo quitaron, y el que comenzó a bajar al Señor de ese trono fue su amigo y hermano, su amigo, a quien le dieron las llaves, a Pedro. Pedro es el primero que comienza a bajar al Señor de ese gran puesto, del trono, porque lo va a sentar al lado del trono. Pedro dice que Dios le hizo Señor y Cristo y lo sentó a la diestra, pero si Él viene de en medio del trono, ustedes dicen, yo le digo al cristiano, bueno, ustedes me dicen a mí que Él dejó su trono de gloria y allá nada más hay un solo trono de gloria. Entonces cuando muera aquí por la humanidad, cuando sube allá arriba, recibido arriba en gloria, y lo van a sentar al lado del trono, o sea, lo van a bajar de puesto. Eso no tiene sentido. Si en el mundo aquí los mundanos suben a la gente de puesto por las cosas buenas que hacen, porque se portan bien, hacen bien el trabajo y lo suben de puesto, entonces al Señor, que el que dio la vida por los seres humanos, que dio su vida y murió por los seres humanos, a Él lo van a bajar de su trono, lo van a bajar de rango, lo van a sentar al lado del trono. Sería que uno va a ser, por ejemplo, que uno sea que esté en medio del trono, en el trono alto y sublime, y uno va a bajar y va a dar la vida por la humanidad, y cuando uno sube lo bajan del trono, de ahí lo sientan al lado. Yo no acepto eso. No, porque Él es el todopoderoso. Él es el todopoderoso. ¿Quién acepta eso? ¿Quién va a querer que le hagan eso? Que lo bajen del trono después de haber muerto, que lo bajen de su trono de gloria y se lo sienten al lado. ¿Y quién fue el primero que empezó a bajar a Dios, al Señor Yeshua de su trono? Pedro. Pedro dice, no, que lo sentaron a la diestra. ¿A quién, Pedro? ¿A quién van a sentar a la diestra? Si Él viene de en medio del trono de la gloria, del único trono que hay en el cielo. Y todos los evangélicos dicen, no, que Él dejó su trono de gloria. Ajá, pero ustedes lo van a bajar. Ya no va a sentarse en el trono de gloria cuando subió, lo bajaron de grado. Lo bajaron de rango. Está al lado. Y el trono, ¿quién está ahí? Está vacío. Porque el único que estaba centrado en el trono de gloria es el mismo Señor Yeshua, como dicen nuestros hermanos evangélicos. Dice que Él descendió, dejó su trono de gloria para morir a nosotros, para venir a humillarse y morir por nosotros. Ajá, pero entonces lo van a bajar. Ustedes mismos se encargan de bajarlo. Al lado. Comenzando por Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué creía Pedro que era el Señor, que lo está bajando del trono de gloria y lo está sentado a la diestra? El problema que tenía Pedro, que creía que era un hijo de José, que habían resucitado y que lo habían hecho Señor Cristo y lo habían sentado a la diestra. Eso era lo que creía Pedro. Según Pedro, según la levadura farisea, que predicaron descendiente de David, que iban a ser rey aquí en la tierra, entonces resucitó y lo sentaron a la diestra, ese descendiente de David. Entonces hay un descendiente de David al lado del trono. Ajá, y el que descendió del medio del trono, ¿dónde está? Porque la mayoría de los evangélicos predica que el Señor es descendiente de David. Entonces ese no viene del trono, entonces.
Entonces me están predicando dos, uno que desciende del trono de gloria y uno que viene de descendencia de David. Entonces al que viene del trono lo ponen a la derecha y el que viene de David también lo ponen a la derecha. Entonces ¿cuántos hay? ¿Ya? ¿Y por qué pasó esa confusión en Pedro? Porque Pedro no conocía al Señor, no sabía que era el Espíritu creador hecho carne, que viene de en medio del trono. ¿Ya? Entonces hay que eliminar esa contradicción que hay en la mente del cristiano y de las iglesias, que dicen que Él dejó su trono de la gloria, pero cuando suben lo bajan y lo ponen a la derecha. Ya no se sienta más en su trono de gloria. Y Él lo dice: cuando me sentare en el trono de gloria. Tiene su trono de gloria. Allá no hay tres tronos. En la escritura no aparecen, en el Antiguo Testamento no hay tres tronos allá. Ningún profeta vio tres tronos, siempre veía uno solo. Trono alto y sublime, el trono de la gracia. Y el Señor desciende de medio del trono, no de al lado, ni atrás, ni adelante. Viene de medio del trono. Ahí hay muchos predicadores que dicen: no, que el Señor no es Dios, que Él estaba con el Padre. Y yo digo: ¿en qué lugar estaba con el Padre? ¿En qué lugar? ¿Atrás, adelante o qué? O al lado. ¿En dónde estaba sentado? Y no responden. Claro que no. Ve, es tanta la confusión que hay en las iglesias, que hay unas Biblias, hay unos traductores malvados que dicen que el verbo estaba al frente de Dios. Hay Biblias que son erradas por traductores errados, que tienen la levadura farisea aquí de un descendiente de David y no entienden. Entonces mal traducen, adulteran Juan 1:1 por diciendo que el verbo estaba al frente del Padre, al frente de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra, el verbo, estaba al frente de Dios, al frente de... Eso es un error. El Señor Yeshua no estaba al frente de nadie, ni al lado de nadie, ni atrás de nadie, ni a la izquierda ni a la derecha. Él siempre ha estado en medio de su trono, alto y sublime, y desciende de ese trono alto y sublime, hacerse carne, muere por la humanidad, se entrega en alimento a la humanidad y sube para llenarlo todo y sentarse otra vez en su trono. No al lado. Eso que dice Pedro, de que sentado un Mesías Salvador, sentado al lado del trono, eso es levadura farisea. Amén, amén. Porque Pedro creía que el Señor era hijo de José, descendiente de David, que Dios había escogido un descendiente de David y lo había sentado a la diestra. Eso no existe. Esteban, que vio, no sé, eso no puede ser. Si Esteban dice: no, que vi al Hijo del Hombre sentado a la derecha, allá no es hijo de hombre. Allá no es hijo de hombre sentado a la diestra. Y las profecías dicen que iba a venir Dios. Esteban tenía levadura farisea también, porque él se crió desde niño esperando un Mesías terrenal de los fariseos. Ya. Y él escuchó a Pedro decir que de la descendencia lo sentó a la diestra. Esteban se metió eso en la cabeza también. Todo eso es levadura farisea. Y las epístolas están llenas de levadura farisea. Que Dios y un Cristo, Dios y un Cristo, Dios sentado a la diestra, Dios y un Cristo, Dios estaba en Cristo. Todas esas son levadura farisea que tenían los discípulos. Hasta no había llegado todavía la revelación de Apocalipsis. Y si queremos confirmar de que no hay nadie sentado a la diestra, el Apocalipsis nos lo confirma. Amén, amén. El Apocalipsis fue dado para quitar ese error que habían predicado los discípulos cuando todavía Pablo no sabía que Dios se había hecho carne. Donde dice que Pablo dice: porque grande es el misterio de la piedad, el Hijo de Dios se manifestó y lo sentaron a la diestra. Pablo no dice eso. Eso lo decía antes, cuando creía que el Señor era descendiente de David, Pablo. Pero cuando entiende la profecía de que Dios iba a venir, he aquí yo estaré presente, yo mismo iré. Dios le empieza a quitar la ceguera esa. Amén. Que le sembró él mismo desde Isaías 6 al pueblo de Israel, que lo cegó para que no entendieran de que iba a venir Dios, para que cuando Dios estuviera aquí y él dijera que viene del cielo, no le creyeran, le tuvieran como un blasfemo y lo crucificaran, porque Dios mismo no se iba a crucificar. Y toda esa ceguera que tiene Israel ahorita va a ser hasta el fin.
Ahí lo dice Isaías 6, los capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ciega este pueblo, tapa sus oídos para que no entiendan. Isaías 9, 6, Isaías 35, 52, 6. Y ellos sembraron un Mesías terrenal que iba a ser Señor y Cristo y lo iban a sentar a la diestra. Y eso todo era levadura farisea. Amén. Así que, mis hermanos, no hay nadie sentado a la diestra. No hay nadie sentado a la diestra. Porque el Señor Yeshua desciende del medio del trono para dar la vida y salvar a sus hijos. Y sube otra vez, porque se va a sentar otra vez en su trono de gloria. A él no lo bajaron de rango, que viene del medio del trono y lo bajan a la derecha. Bueno, aquí está la derecha. Está sentado en el medio y lo bajan a la derecha. En vez de subir, mejor dicho, sube más arriba del trono. Más arriba. O sea que ese trono no es, no, hay que subirlo más arriba. Pero entonces los hombres lo bajamos, comenzando por Pedro, porque Pedro no sabía quién era, que era Dios que había descendido en medio del trono. Y ya lo vamos a confirmar en Apocalipsis, de que no hay nadie sentado a la derecha. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Ahí lo dice, que no aparece nadie sentado a la derecha del trono. Apocalipsis 5. Pero vamos a leer Apocalipsis 4 primero. Dice así: después de esto, Juan, miren que Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis, Juan tenía la levadura farisea. Juan tenía un hijo de José en la mente crucificado. Él no sabía que era el mismo Dios que se había hecho. Ya, no sabía. Juan no sabía, hasta ahí no sabía. Juan le había enseñado a las 7 iglesias que Dios había resucitado un descendiente de David y lo había sentado a la diestra. Las 7 iglesias tenían esa levadura. Y Dios va a darle el Apocalipsis para que Juan se corrija de eso y corrija a las iglesias evangélicas, a las 7 iglesias evangélicas que tenían el evangelio pero no sabían quién se había hecho carne. O sea que Juan lo que hizo, evangelizar a los evangélicos. Y eso es lo que nosotros tenemos esa misión, evangelizar a las iglesias que creen que están como las iglesias de Apocalipsis, en la mente con un hijo de José, descendiente de David, sentado a la diestra. Y el Apocalipsis se da para limpiar a las 7 iglesias de esa levadura que habían sembrado los discípulos en su inocencia. ¿Ya? Entonces, mire que Juan dice así, que tenía levadura farisea en Apocalipsis. Él todavía no ha escrito ninguna epístola, ni el evangelio no lo había escrito. Dice así: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí que hablaba conmigo de trompeta, hablaba conmigo. Dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de este. Yo al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono, no dice habían 3 tronos, no, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al de cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente semejante a un león, y el segundo semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de Adán, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro y por fuera llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir: santo, santo, santo,
el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí no hay tres santos ahí. Allá en Isaías dice así: tierra, tierra, tierra. No está diciendo que hay tres tierras. Es una expresión de alabanza. Aquí en Apocalipsis, ¿a quién? Al único que está sentado en el trono. Ya, no hay tres sentados en el trono, que échate un poquito para allá y dame espacio a mí para sentarme yo. Ahí no hay tres sentados, hay uno solo, el santo de los santos, ya, que ese es el Señor Yeshua. Amén. Entonces, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono. Dice al que está, no a los que están sentados en el trono, al que está sentado en el trono, está en singular. Al que vive, no a los que viven, al que vive por los siglos de los siglos. No hay tres ahí que dicen los que viven, no, al que vive. Y el único que vive dijo así: yo soy la resurrección y la vida, es el único que vive. Y dice, y dijeron los seres vivientes: Señor, no dicen señores, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora viene el capítulo 5. Ya vemos que es el mismo trono que está en Isaías y en Ezequiel, ya, con uno solo sentado en el trono. Y el Señor, como ustedes los evangélicos dicen que Él dejó su trono de gloria, pues el trono de gloria es este. Ya, el Señor Yeshua no desciende del lado del trono de gloria, ni de la izquierda ni al frente, como dicen algunas malas traducciones. Amén. Entonces, seguimos. Aquí donde vamos a ver el Apocalipsis capítulo 5, que nos va a revelar, ya nos está mostrando que no hay nadie sentado a la diestra. Dice que vio un trono y 24 tronos alrededor de este trono. No dice que vio 3 tronos y un hijo sentado a la derecha y un espíritu sentado a la izquierda. Serían 3 tronos. Ahí no dice que vio 3 tronos, un solo trono. Y 24 tronos alrededor, que son de 24 ancianos. ¿Ya? Estamos. Entonces, aquí ya en el capítulo 4 le están diciendo a Juan, corrigiendo a Pedro: Pedro, aquí no hay nadie sentado a la diestra. Y están corrigiendo a las iglesias, a las 7 iglesias que también creían, le habían sembrado Pedro y los demás, que habían sentado un hijo de José a la diestra. Amén. Porque esta revelación era para las 7 iglesias que creían que había un hijo de José sentado a la diestra. ¿Ya? Y dice, y escribe todo lo que ve, envíaselo a las iglesias. ¿Qué le va a enviar a la iglesia? Ve a decirle que no hay nadie sentado a la diestra, que aquí hay un solo trono y uno sentado y 24 ancianos, y no hay 3 tronos. No hay nadie sentado ni a la izquierda ni a la derecha. Este es el capítulo 4. Ahora vamos a ver el capítulo 5. Porque ya el capítulo 4 está diciendo que no hay nadie sentado al lado del trono. Hay que resolver el problema: quién fue sentado a la diestra. El que se venía predicando hace años, desde Pedro hasta las 7 iglesias, y ya habían muerto todos los apóstoles con alguien sentado a la diestra. ¿Ya? Aquí ya se está corrigiendo eso. El único que queda vivo es Juan, el discípulo amado, con un hijo de José, nieto de David, sentado a la diestra. Él no ha escrito el evangelio. Él no sabe de verbo hecho carne, ni Dios hecho carne, ni verdadero Dios Yeshua. Él no sabe nada de eso. Él tiene un hijo de José aquí. Y eso es lo que lo va a hacer llorar delante del trono. Eso es levadura farisea. Ese es el velo que sembraron los fariseos y escribas de un descendiente de David. Amén. Bueno, vamos a leer lo que a muchos evangélicos les va a gustar, y como a muchos evangélicos y testigos no les va a gustar. Amén. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esos son los juicios que tienen que ser enviados a la tierra para castigar a los desobedientes, para corregir a los desobedientes con plaga, porque no obedecen a Dios. Entonces, dice Juan que vi
un ángel fuerte pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Eso es lo que ve Juan. Ve un gran ángel fuerte pregonar, llamar: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Sabe lo que está pasando? Eso es lo mismo cuando le trajeron a la mujer adúltera al Señor. Señor, hemos encontrado a esta mujer en pleno adulterio. ¿Qué dices tú? La ley dice que hay que apedrearla a esta mujer pecadora. Cada piedra era un juicio o un sello. Entonces el Señor, el Santo, le dice así: bueno, el que esté limpio de pecado lance la primera piedra. Dice que desde el más viejo empezaron a irse hasta el más joven, o sea que no eran dignos. Ahora, pero el Señor sí podía apedrearla, porque él no tenía pecado, pero no lo hizo. Bueno, eso que está aquí en Apocalipsis es lo mismo. A ver, el ángel sale pregonando: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? A ver, que lance las plagas para la tierra. Dice que no se encontró, y dice Juan, mira lo que dice Juan: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo. Bueno, la pregunta que le hacemos a Juan: Juan vio subir al Señor al cielo, ya, y él tiene aquí que está sentado a la diestra, y eso tenían las 7 iglesias, un descendiente de David sentado a la diestra, ya está en el cielo. Ya había muerto el Señor y había subido al cielo, y según la levadura farisea y según los apóstoles, estaba sentado a la diestra. Ya. Pero Juan dice aquí, dice que no se halló uno digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y yo lloraba mucho porque no se halló uno digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cuando dice que no se halló uno digno en el cielo, ahí se está metiendo querubines, arcángeles, serafines. Y el que está sentado a la diestra, o sea, ni arcángeles ni querubines podían mirar el libro, y el que está sentado a la diestra tampoco podía mirar el libro. Si hubiéramos sentado un Jesús terrenal, glorificado, sentado, tampoco es digno. No es, tampoco sería digno. La pregunta que le hacemos a Juan aquí: Juan, ¿qué se hizo el que viste subir al cielo? El que tú predicaste durante muchos años, porque tú estás anciano, y durante muchos años predicando a alguien que Dios resucitó y lo sentó a la diestra, y no aparece en Apocalipsis, no aparece sentado a la diestra, y tú estás llorando mucho porque no se encontró en Ajay, ese Salvador que tú predicaste. ¿Qué se hizo, Juan? Le preguntamos a nuestros hermanos pastores, a los hermanos: ajá, ¿qué se hizo al Señor? El que usted dice que está sentado a la diestra tampoco es digno, porque ahí dice que no se halló a nadie en el cielo. Si el Señor hubiera estado sentado a la diestra, tampoco es digno. Tampoco hubiera sido digno ni siquiera de mirar el libro. Nuestro Señor. ¿Qué pasó ahí, Juan? Juan no sabe, Juan no tiene respuesta para eso. Él no sabe lo que está pasando. Él no sabe quién se hizo carne. Él hasta ahí, él no sabe quién se hizo carne. Él no sabe quién murió en la cruz. Él creía que había sido un descendiente de David, resucitado por Dios y llenado de Dios. Que eso es lo que se encuentra en las epístolas. En las epístolas se cuenta a Dios y un Cristo lleno de Dios sentado a la diestra. Un descendiente de David sentado. Eso es lo que se encuentra en las epístolas, y eso es levadura farisea. Todavía no se ha dado el Apocalipsis para revelar que eso es una falsedad, que eso es levadura farisea que tenían los discípulos desde niños. Y van a corregir a Juan esa levadura, y van a corregir las 7 iglesias de esa levadura farisea que habían enseñado los apóstoles. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pasó a Juan? Dice: y yo lloraba mucho porque no se halló uno digno en el cielo de abrir el libro ni desatarlo.
¿Qué pasó con Juan? ¿Qué le pasó a Juan? Juan tenía la levadura farisea hasta ahí. Él tenía en su mente un Cristo terrenal, un descendiente de David, y que Dios había escogido y lo había hecho Señor y Cristo. Y eso es lo que tiene, esa levadura farisea es lo que tiene confundido a muchos de nuestros hermanos cristianos, a muchos de nuestros hermanos evangélicos, que tienen ese Cristo terrenal, descendiente de David, sentado a la diestra, y eso es levadura farisea. Y para eso Dios, el Señor Yeshua, da el Apocalipsis, para corregir a las 7 iglesias de esa levadura farisea que le habían sembrado. Dice, Juan lloraba, dice, y yo lloraba mucho porque no se halló nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, ni arcángeles, ni querubines, ni unigénitos hijos de Dios, ni terrenales, ni los que están condenados. Ninguno es digno de abrir el libro. Y no hay nadie sentado a la diestra. O sea, el Apocalipsis se está revelando, es una revelación para revelarle a las 7 iglesias que tenían un Cristo terrenal, de carne terrenal, descendiente de David, sentado a la diestra. Y eso es la levadura farisea. Y dice Juan, y yo lloraba mucho. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Eso es lo que yo le decía a unas mujeres trinitarias que pertenecían a la religión trinitaria, que yo les comentaba, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está ese Jesús que ustedes predican al lado de la diestra? No por culpa de ustedes, sino por la levadura farisea que se había sembrado en todo el pueblo de Israel. No me decían, no existe. No existe nadie sentado a la diestra, porque el Apocalipsis no lo muestra. Apocalipsis está diciendo que no hay nadie sentado a la diestra. Y como dijimos al principio, ¿cómo es que si los evangélicos dicen que el Señor dejó su trono de gloria, muere por la humanidad, y cuando suben se encuentra con la sorpresa que lo van a sentar a la diestra? Lo bajan de su trono para sentarlo a la diestra. Eso nunca sucedió. No hay nadie sentado a la diestra. Aquí el que descendió fue Dios, el Espíritu Eterno hecho carne. Y se lo van a mostrar a Juan, se lo van a revelar a Juan, pero lamentablemente Juan no entendió. No entendió Juan. Ya. Miren cómo se lo van a revelar a Juan. De que el que se hizo carne es el que está sentado en medio del trono. Cuando Juan está leyendo el capítulo 4, ya él no ve cordero por ninguna parte. No es que tenía un cordero de 4 patas amarrado por allá. No, él no ve nada cordero sentado por ninguna parte. Y dice que no había nadie digno en el cielo de abrir el libro. Y dice que Juan, y yo lloraba mucho. Y yo lloraba mucho, pero cuando Juan está llorando mucho, algo está pasando en medio del trono, no afuera del trono, en medio del trono. Los testigos de Jehová, ellos hacen un libro de Apocalipsis y ponen el trono, hacen una imagen del trono y un ser, Dios sentado en el trono, y ponen un cordero fuera del trono. Eso está mal hecho. Ese libro de Testigo de Jehová está mal hecho, porque ponen el cordero fuera del trono. Y la Biblia dice que estaba en medio del trono, no fuera del trono. ¿Por qué aparece un cordero en medio del trono? ¿Por qué Juan no lo vio antes? En ninguna parte. Y que no se encontró en el cielo a nadie digno de abrir, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en ninguna parte. Porque Juan no sabía que el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, se había hecho carne dentro del útero de María. El único digno de tomar el libro y desatar los sellos, que no ha pecado, es el mismo Espíritu Santísimo, inmarcesible, que se hizo carne. El único que puede tomar el libro y desatar los sellos, más nadie. Ni arcángeles, ni querubines, ni hijos de Dios, ni unigénitos, ni nada de eso. Entonces a Juan le van a revelar eso. Miren cómo se lo van a revelar, pero no lo entendió. Dice así:
dice así, y uno, después que está llorando, con los ojos cerrados, porque me imagino con los ojos cerrados, porque él no está viendo para el trono. Dice, yo lloraba mucho, sí, pero con los ojos cerrados o mirando para otra parte. Ya, y dice así, y uno de los ancianos me dijo, y uno de los 24 ancianos, los 24 ancianos no están llorando, ni los arcángeles ni los querubines, y por ahí no hay hijo de Dios, ni hay cordero por ninguna parte. El único que está llorando es Juan, porque él estaba aquí en la tierra. Él no sabía de lo que se había hecho carne, pero los 24 ancianos sí, y los arcángeles. Ellos sí no lloraban, ni los 24 ancianos, porque ellos sí sabían que se había hecho carne, que no era un descendiente de David, ni un cuerpo terrenal. Entonces uno de los ancianos le va a revelar por qué no hay nadie sentado al lado del trono, por qué no hay uno digno aparte del que está en medio del trono, no hay otro digno. Le dice así, usted sabe que los árboles tienen una raíz, raíz es lo que sostiene. La raíz sostiene los árboles no sostienen la raíz, el tronco, las ramas no sostienen la raíz. En la carta a los romanos se encuentra, dice Pablo, a los gentiles y a los hebreos, sobre el olivo verde, ya que Israel, pero quien sostiene a Israel es una raíz, y esa raíz es Dios mismo. Dios mismo es la raíz que sostiene a Israel, sostiene a los profetas, a Moisés, a Abraham, a los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Cuál es el fundamento de apóstoles y profetas? No voy a decir el nombre, voy a decir lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fundamento de los profetas. El Espíritu Santo es el que guiaba a los profetas. Y el Espíritu Santo es el fundamento de los apóstoles, porque el Espíritu Santo fue el que se hizo carne. Él es el fundamento de apóstoles y profetas, y su nombre es Yeshua. Él es la raíz, el Espíritu Santo, Dios mismo, el Espíritu Santo. Él es el Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Es el Creador, el Espíritu eterno, y se hace carne y vuelve a ser espíritu. Ese cuerpo de carne vuelve a ser espíritu para llenarlo todo. ¿Ya? ¿Por qué? Su carne, la carne del Cordero, es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el fundamento de apóstoles y profetas? El Espíritu Santo. Se hizo carne y le pusieron por nombre salvación, Yeshua. ¿Ya? Él es el fundamento. No hay más fundamento que el Espíritu eterno creador, santo. Y Él es el único digno de abrir el libro y lanzar, decirle: tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador. ¿Ya? Entonces, la raíz de David, ¿quién es? El Espíritu Santo creador, Dios Padre creador. Lo dice en la carta a los romanos: tú, acebuche, tu rama, una rama fueron quitadas para meterte a ti, injertarte en el olivo verde. Y quien sostiene a ese árbol y la rama es Dios, la raíz. Entonces, pero Juan no tenía conocimiento de eso bien profundo, y viene uno de los ancianos que sí sabe que la raíz de David, la raíz que sostiene a Israel, se había hecho carne, y se lo dice así, pero no lo entendió Juan. Se le acerca el anciano a Juan, que está llorando, le dice: Juan, no llores, no llores, no llores. Ay, ¿por qué no voy a? No llores. La raíz, cuando se habla de raíz, se está hablando del Espíritu Santo, de Dios Padre Creador, que es el que sostiene todo, porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas. El Señor Jesús es la raíz que sostiene todo. Y el anciano le dice a Juan: no llores, la raíz de David, Dios Padre Creador, su esencia, su naturaleza, su espíritu, lo que es Él, se hizo carne. Eso fue lo que venció. ¿Qué venció al mundo? El espíritu creador, que venía luchando desde el Génesis con la carne terrenal. Dice Dios: no contenderá mi esencia, mi naturaleza con la carne terrenal. Y desde allá se venía peleando ¿quién? El Espíritu eterno. ¿Con qué? Con la carne terrenal, con el mundo. ¿Y venció en dónde? Venció en la cruz, hecho carne. Venía luchando en espíritu.
El Espíritu Santo, el Espíritu Creador, venía luchando desde el Génesis, ya, hasta que se hizo carne para vencer en la cruz. El mismo Espíritu Eterno. Por eso dice uno de los 24 ancianos, la raíz, el Espíritu Eterno que venía luchando a través de los años, a través en el pueblo de Israel, se hizo carne. La raíz, lo que sostiene el universo, lo que sostiene la creación divina, lo que sostiene los arcángeles, los querubines, eso se hizo carne. El Señor Jesús a nadie lo sostiene, Él es la raíz, Él es el Espíritu Creador. Le dice así, pero Juan no entendió que le está hablando del Espíritu Creador. Ahora, ¿qué más le dice? Le dice raíz, pero le dice otra palabra también. Cuando se habla, en Israel cuando se habla de león, se habla de rey. Ya. Pero había un león espiritual que guiaba y que era el rey de la tribu de Judá, que venía trabajando en ellos, en Israel, en los profetas. ¿Cuál es ese león? ¿Quién era el que venía luchando como rey? El Espíritu Santo, el Espíritu Creador. Él es el león de la tribu de Judá. La raíz de David, el Espíritu Santo, rey, león de la tribu de Judá, Dios. Dios es el rey de la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá, no un descendiente de David, no un arcángel, no un querubín, un unigénito de Dios. No es el león de la tribu de Judá, no es el rey de Israel, no es la raíz. Un hijo lo sostiene la raíz, un hijo depende, no es raíz. Pero aquí dice raíz, raíz de David, que sostenía a David. El Espíritu Creador sostenía a David, el Espíritu Santo sostenía a David. Ese fue el que se hizo carne, Dios mismo, el Padre. Pero Juan no sabía eso. Ellos venían sembrando, era un descendiente de David sentado a la diestra. Entonces la raíz de David, el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? En medio del trono. Es el que está sentado, con forma de piedra, de jaspe, de diamante. Y cuando Juan está llorando mucho, él no se da cuenta que el Espíritu que está en medio del trono toma forma de cordero. El Espíritu toma forma de cordero ahí en medio del trono, no como hacen los testigos que ponen el cordero fuera del trono. ¿De dónde entonces salió ese cordero? Ese cordero es el Espíritu Santo que toma forma de cordero en medio del trono. No está el cordero no está sentado a la diestra. ¿Dónde han visto ustedes que digan el cordero sentado a la diestra? En ninguna parte. El cordero está en medio del trono, porque es el Espíritu que está en medio del trono de la gracia. Trono de la gracia. El Espíritu Santo es la gracia, el cordero es la gracia. Pero Juan no entendió. Si Juan hubiera entendido esta revelación, él no hubiera escrito verbo, hubiera escrito el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh estaba en Dios, y este Espíritu era Dios mismo, el Creador. Pero él no la entendió. Él se agarra de allá de Apocalipsis 19, que ve al Espíritu Eterno sobre un caballo blanco, con el nombre aquí, Verbo Divino. Su carne es el verbo, su carne es la gracia, su carne es la raíz que sostiene todo. Pero Juan no entendió. Él puso, fue entonces, en el principio era el verbo. Juan, ¿qué estás escribiendo ahí? A ti no te están revelando en el capítulo 19, a ti te están revelando en el capítulo 5, que el que se hizo carne fue la raíz, el Espíritu Eterno, el Espíritu Creador, Dios mismo. Pero no lo entendió. Y como no lo entendió, que fue el último que murió, y los otros discípulos murieron sin leer el Apocalipsis, no supieron que el Espíritu Eterno se hizo carne. Entonces ninguno escribió la verdad de quién se hizo carne, el Espíritu Eterno. No lo escribieron. Y por no escribir eso, que Dios no permitió, entonces todo el mundo anda confundido con un hijo de José sentado a la diestra. Una Trinidad con un semen de José, con un semen de David, un descendiente de David. Ahí crearon la Trinidad, la levadura farisea. Los fariseos, los escribas y fariseos fueron los que crearon la Trinidad, no el catolicismo.
Entonces, pero como esta revelación no era para aquellos, sino para los postreros serán primero, porque más adelante va a seguir confirmando lo del anciano. Al anciano le dice, no temas, no llores, la raíz de David, el Espíritu Santo, el Creador, Dios se hizo carne. Lo va a confirmar las 7 cartas más adelante que dicen así: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? El Espíritu Creador, el Espíritu Santísimo, Creador inmarcesible, Dios. ¿Qué le dice a la iglesia? Le dice así: yo soy el primero, el Espíritu, yo soy el primero y el último. Yo fui el que estuve muerto. ¿A dónde dice ahí que aparece la ciencia? Que dice el descendiente de David, el que está sentado a la diestra, dice eso, y no dice eso. Ahí dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu, que el que se pasea, el Espíritu que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo soy el primero y el último, el que estuve muerto. ¿Quién? El Espíritu Creador, hecho carne. Así que eso de un hijo sentado a la diestra, eso no existe, eso es levadura farisea en los discípulos. El único que no se contaminó con esa levadura farisea de un descendiente de David, hecho hijo de Dios, convertido en hijo de Dios unigénito, el único que no se contaminó con eso fue Juan el Bautista, porque él se crió en el desierto. Él no fue de niño a meterse esa levadura farisea, y dice: el que viene arriba está sobre todo. ¿Y quién es el que está sobre todo? El Espíritu Creador, la raíz que sostiene todo. Pero no entendieron a Juan, y Juan muere y nadie lo entiende. Entonces esa levadura farisea quedó escrita ahí en Mateo 1:1, que dice Mateo, que genealogía del Señor, hijo de Abraham, hijo de David. Mateo, eso es levadura farisea. Todavía no se ha dado el Apocalipsis. No leíste el Evangelio de Juan, no leíste el Apocalipsis ni las epístolas. Marco tampoco leyó el Apocalipsis, ellos no supieron eso. Y Juan escribe el Evangelio después de Apocalipsis. La gente que armó la Biblia la armó mal. Pusieron el Apocalipsis de último. No se puede poner de último el Apocalipsis, hay que ponerlo antes del Evangelio de Juan, porque Juan no es escrito. Él todavía tiene un hijo de José, y le van a borrar ese hijo de José para que corrija a las iglesias que habían tenido, que le habían sembrado un hijo de José a las 7 iglesias. Y si usted ve todas las 7 cartas, dicen: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué le dice el Espíritu? Yo soy el primero. Sí, el Espíritu es el primero, el Espíritu Creador. No es segundo, no es tercero, ni es cuarto, ni es quinto. Entonces, yo creo que ya desde este tiempo ya el Apocalipsis tiene que revelarse. Dios está dando a revelar el Apocalipsis, que es revelación para las iglesias evangélicas, que no saben todavía. La iglesia evangélica, el protestante y el catolicismo están como las 7 iglesias del Apocalipsis. Están como las 7 iglesias del Apocalipsis. Creen en el Señor, pero no saben que es el Espíritu Creador. Porque las 7 iglesias estaban así. Creían en el Señor, que lo habían resucitado, que lo habían, y que estaba, sí, pero lo creían como un hijo de José sentado a la diestra. Y de ahí se están basando muchas iglesias en lo que dice Pedro, que Dios le resucitó y lo sentó a la diestra. ¿A quién, Pedro? Al hijo de José que tú tienes en la mente. Eso no existe. No existe ningún hijo asentado a la diestra. Apocalipsis lo está diciendo, lo está revelando. Quien murió fue el mismo Espíritu Creador. Lo dice el Espíritu. Se lo dice a Juan, le dice que se le aparece con ojos como llama de fuego. No se le aparece un descendiente de David. Se le aparece el Espíritu Creador con ojos como llama de fuego. Le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto. El Espíritu Creador, el que estuve muerto, transformado en carne, convertido en carne, y aquí vivo por los siglos de los siglos. Ahí no aparece, ahí dice: no temas, yo soy el unigénito hijo de Dios, yo soy el descendiente de David, no temas. No dice así, dice: yo soy el primero, y el primero es el Espíritu, el que está sobre todo. Entonces, mis hermanos, el Apocalipsis es revelación a las iglesias evangélicas de que no hay nadie sentado a la diestra, sino que el mismo Dios descendió de su trono de gloria. El Señor Yeshua descendió de su trono de gloria, muere por la humanidad y sube
para sentarse otra vez en su trono de gloria. No es que lo van a sentar a la diestra. Ay, qué bonito. Yo sentado en mi trono de gloria, voy allá abajo a morir. Y cuando llego arriba, no, al lado, siéntate al lado, baja. Le quitan el rango. No hay nadie sentado a la diestra. No lo bajan de su puesto nadie. Él es el que tiene la preeminencia en todo. Dice, tiene la preeminencia en todo. En ser el primero en existir. No es creado ni engendrado. No saben qué es, yo no sé, no han entendido la carta de los hebreos, que dice así: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Ajá, ¿cuál es el orden de Melquisedec? Bueno, aquí tenemos un templo, que son los cielos de los cielos, pero necesitamos un sacerdote que lo administre para salvar las almas. Ajá, ¿y cuál es el requisito? Y vienen los ángeles y los arcángeles y los querubines y los hombres y los que están debajo de la tierra. A ver, y pregunta, ajá, ¿cuál es el requisito? Bueno, y dice, bueno, el requisito para ser sumo sacerdote con los bienes venideros es que no puede tener principio de día. No puede tener principio de día, no puede ser creado, no puede ser engendrado. Sin fin de día, eterno. Ajá, ¿y quién reúne ese requisito? Que no es creado, ni engendrado, ni principio de día, ni fin de día, ni creado, ni engendrado. ¿Quién es el único que reúne ese requisito? El eterno Elohim, el Espíritu Santo. Dios Padre Creador, el Espíritu eterno, inmarcesible, es el único que reúne ese requisito y se hizo carne. Si el Señor dice ya, no, hay muchos que dicen, no, que Él tuvo principio. No tiene principio porque no puede tomar, después no puede ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es el requisito del orden para tener el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. No puede tener principio de día, ni fin de día. No puede ser creado, no puede ser engendrado. Eterno. ¿Quién reúne ese requisito? Dios, Padre, Elohim, el Amén, el testigo fiel, el que tiene los ojos como llama de fuego, el que es la puerta estrecha, la verdad, el camino, la resurrección, la vida, el agua de vida. Es el único. Es que no hemos entendido cuando Él dice yo soy la vida. Está diciendo que es Dios. Él no necesita decirte yo soy el Padre. Nada más con decirte yo soy la vida, Él te está diciendo lo principal para ser el Padre. Porque yo puedo ser Padre, sí, pero yo no soy la vida. La palabra más grande la dijo Él. Ni siquiera el diablo se atrevió a decir que es la vida. Ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, ni hijo de Dios. Muchos dicen, no, que Él no dijo que era el Padre. Oye, pero si Él te está diciendo una palabra más grande, ¿qué? La vida. Y la vida se convierte en Padre cuando Él empieza a crear, a engendrar. Porque si la vida no engendra, no es Padre. Entonces, ¿qué es primero Él? La vida. El Padre primero es la vida. Y Él dijo lo principal, lo que mueve todo, lo que crea todo, la fuente. Yo soy la vida. A mí nadie me va a dar vida. La vida no está en mí. Yo soy la vida, la verdad. Ahí tienen, pues. Para los que dicen que Él no dijo el Padre, ahí lo tienen. Está diciendo que es la vida. No, que el Dios le dieron vida en sí mismo. Nadie tiene vida en sí mismo. Para eso uno tiene que ser la vida. Y yo no soy la vida. La vida me la dio Él. Él entra en mí, entra en cada uno de ustedes y le da vida. Se lo dijo a la mujer samaritana. El que viene de esta agua no tiene vida. Volverá a tener sed. Pero el agua de vida que yo le daré se hará en él una fuente que salte para vida eterna. No tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. ¿Será que al Señor le dieron agua de vida? Cuando Él mismo es la vida, los arcángeles le dieron vida. O sea, todo el que está allá arriba, que no le expulsaron, bebieron del Señor Yeshua, porque Él es la vida. Él lo dijo acerca del diablo. Ahí viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada en mí. No ha bebido de lo que yo soy, por eso que está así. Por eso que anda muerto. ¿Por qué? Porque no ha bebido de lo que yo soy. Si hay un padre que anda buscando, ¿a dónde lo va a encontrar el diablo? Si yo soy la vida. El diablo, para que tenga vida, tiene que beber de lo que yo soy. No, que allá está el Espíritu Santo, la tercera persona. Él dice el Señor Yeshua, ve a buscarlo, pues. Ve a buscarlo.
No va a encontrar ninguna tercera persona, ningún Dios Padre por otra parte, porque la vida es Él, el Señor Yeshua. Y todos tenemos que beber de Él. Así que la vida desciende del trono. Y la vida no puede sentarse al lado, bajar del trono de gloria para sentarse al lado. Va pues la vida sentado al lado de otro. La vida está sentada en el trono. La vida no puede bajar. La vida es lo que está sobre todo, que es el Señor Yeshua. Es una falta de respeto sentar la vida al lado del trono. Amén. Amén. Y por eso el Apocalipsis sigue diciendo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu, a las iglesias evangélicas, oigan lo que le dice el Espíritu a las iglesias. Yo soy el primero y el último, el que tuvo muerto el Espíritu en carne. Entonces, ¿qué viene siendo el Rey de Reyes? Hay muchos que dicen, no, que Dios no murió, lo que murió fue el cuerpo, el cordero. Bueno, ¿y el cordero qué es? No es carne. Porque tú me hablas, cuando me hablas de un cordero, tú me estás hablando de un cuerpo de carne. Sí. Y cuando el Apocalipsis habla de cordero, no está hablando de un cuerpo de carne. Sí. ¿Y qué dice el Apocalipsis acerca del cordero a la carne? Que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién? La carne. ¿Y por qué Señor de Señores? La carne y la sangre y los huesos crucificados. ¿Por qué Rey de Reyes? Es el mismo Espíritu. Exacto. El hermano dice porque es el mismo Espíritu Creador que está hecho carne. Amén, amén. Me dicen, no, que ese cuerpo no es Dios. Pero ese cuerpo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú para que tengas vida tienes que comer del cordero. No le muestran a un hombre hijo de Adán crucificado a Juan, le muestran un cordero. ¿Qué hace un judío cuando ve el Apocalipsis? Un judío viene practicando comerse el cordero. Cuando ve Juan un cordero, ¿qué es lo que piensa él? Comerse la carne. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar vida, la carne del Señor. Es lo que es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es el Espíritu hecho carne. Pero un gentil cuando lee el Apocalipsis y dice que ve un cordero, no le pasa nada por la mente. Dice, no, sacrificio nada más. No, eso no solamente es sacrificio, eso es que tienes que comer la carne del Señor en espíritu para que tengas vida. Porque la carne del Señor es lo que es la vida, la esencia divina, la vida eterna, el espíritu convertido en carne. Por eso es Rey de Reyes el cordero, la carne. Y dice que el Apocalipsis dice, y vi al cordero y 144,000 que le seguían a donde quiera que iban. Es que todos tenemos que seguir al espíritu. Todos tenemos que seguir al que es la vida. ¿Para dónde vamos a ir? El cordero es la vida, la carne del Señor es la vida. ¿Y qué es lo que buscamos todo ser humano? Vivir eternamente. ¿Y dónde está esa vida? La carne del Señor. Así que lo que hay que buscar las iglesias evangélicas es la carne del Señor. En la Santa Cena tienen que saber que cuando están comiendo la Santa Cena tienen que discernir lo que es la carne del cordero. No disciernen la carne del cordero. ¿Creen que es carne común y corriente o carne terrenal? No, hay que discernir que la carne del Señor es la esencia de vida. Pablo dice a los corintios que eran gentiles, no sabían lo que hacían, que comían la cena, se comían el cordero nada más por un picnic, una fiesta. Vamos a comer un asado, carne asada. Eso es lo que creían los corintios, no sabían lo que estaban haciendo. Un judío no hacía eso. El judío sabía que el cordero significaba salvación, ya, sacrificio. Pero eso no lo entendían los gentiles, hoy en día no lo entienden. Entonces cuando comen la Santa Cena, no disciernen el cuerpo, la carne del Señor, que es el Espíritu Santo hecho carne. Comen juicio, están comiendo por comer. La carne del Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Espíritu Creador convertido en carne. El Cordero no es templo de nadie, ni templo de Dios. El Cordero es el Rey de Reyes, es Dios. Esa carne es Dios, esa carne es el Padre, porque el Cordero es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde, hermano. Gloria sean dadas al Eterno, mis amados. Esta ha sido la palabra del Eterno para con nosotros. El Eterno nos ha hablado.